agradable o placentero, es un tema que nos puede generar algo de miedo, incertidumbre, tristezas, que evoca sentimientos de dolor y en ocasiones enojo, impotencia, y es un tema del cual se cree que es el fin de todo, y es la muerte. Es un tema que me di cuenta que en la medida que iba leyendo, que iba tratando de investigar un poco, hay demasiada información sobre esto, demasiadas cosas que podemos ver incluso en la internet, en muchos sitios que podemos eh, buscar información sobre esto y nos damos cuenta de lo errado que es el concepto que la gente tiende a ver sobre la muerte, porque no se guían por la Biblia, ¿no? Por la palabra del Señor. Este tema de la muerte no es un tema que es muy evocado en las Escrituras, no está muy explicado en las Escrituras, pero sí nos dice de forma precisa en diferentes partes de sus escritos, así como también se puede encontrar en los escritos de profecía, qué es la muerte, lo que podemos esperar de ella, cómo entró en nuestras vidas y cómo saldrá de ella. Nos dice que tiene un inicio y también nos dice que tiene un fin. Veamos lo que nos dice la palabra del Señor en Apocalipsis 2:11. Dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. En primer lugar, veamos que hay un claro mensaje de Dios a través de su Espíritu a la iglesia, hacia su pueblo. Se podría decir que es una advertencia, en el mejor sentido de la palabra, que nos refleja que el que venciere no sufrirá daño de una segunda muerte. Ahora bien, es que hay más de una muerte. Quiere decir entonces que cuando morimos físicamente, seguiremos viviendo y luego volveremos a morir. ¿Es que vamos acaso a reencarnar? ¿Y a quién o a qué debemos nosotros vencer para no volver a morir otra vez? ¿Podemos salvarnos de la primera y de esa segunda muerte? Estas son preguntas que podrían hacerse algunas personas y a lo que nosotros deberíamos estar preparados para poder contestarlas, porque el Señor en su palabra nos insta a estar preparados para cuando nos demanden sabiduría de la palabra. Eso lo vemos en Primera de Pedro 3:15. Dice, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo lo que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces, ¿por qué habla el Señor de presentar defensa de la esperanza que hay en nosotros? Porque una vida sin esperanza no es vida. Una cosa es tener vida y otra muy diferente es vivir. Tenemos vida porque nosotros respiramos, porque nuestro corazón late, nuestro cuerpo está funcionando. En ocasiones tenemos vida sin que nuestro cuerpo funcione. Una persona en estado vegetal tiene vida, solo que el cerebro no está en condiciones de manejarlo, de hacerlo funcionar. Ahora, vivir y disfrutar de las cosas que ofrece la vida, es amar, es ser amado, es compartir, es tener sueños, es tener esperanzas en las cosas que están por venir, es en disfrutar de la vida, es disfrutar de lo que la vida nos pone en el camino. Ahora, ¿para qué tener esperanzas si vamos a morir? Pareciera que no tuviera sentido preocuparse por esto. Si de igual forma vamos a morir, ¿no? Pero no nos dice la palabra que mantengamos esperanza, porque al que venciere no sufrirá la segunda muerte. Entonces no importa que muera, porque sabemos que vamos a volver a vivir. Pero ¿qué pasa con la segunda muerte? En primer lugar, Dios nos insta a que nosotros disfrutemos el mundo y que disfrutemos todas sus maravillas, porque este fue creado para nuestro deleite, para nuestro disfrute. Sin embargo, una vez que entró el pecado, ¿okay? Y con ella toda la desgracia que ya nosotros conocemos, nos invita a que no nos enamoremos de las cosas del mundo, porque todas esas vienen del pecado, porque ella solo nos lleva a la muerte. Por el contrario, nos exhorta a que nosotros nos enamoremos de la vida y de todo lo que conlleva ello, que es Cristo. Recuerden que en Juan 14:6, no, Cristo nos dice que es el camino, la verdad y la vida. Ahora, ¿quiere decir esto que si nos portamos bien,
y seguimos a Jesús y guardamos sus mandamientos, entonces no vamos a morir. Pues sí y no. Lamentablemente sí vamos a experimentar esa primera muerte. De esa no se salva nadie, ¿ok? Porque es la consecuencia del pecado. Recuerden que ya hemos hablado en muchas oportunidades de que todos nuestros actos traen consecuencias y que debemos vivir con ellas. Dios puede que nos perdone, pero la vida no nos va a perdonar. La vida nos pasa factura y el pecado es la consecuencia de la transgresión de la ley. Y ahora todos debemos vivir con eso. A lo mejor no es nuestra culpa, pero sufrimos la consecuencia de los actos irresponsables o descuidados de alguna persona más. Por eso debemos ser responsables de lo que hacemos, porque nuestros actos no solo nos afectan a nosotros. Sin embargo, no moriremos indefinidamente si nos entregamos y aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, antes de que experimentemos la primera muerte. Veamos lo que nos dice la palabra en 1 de Tesalonicenses 4:13. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Fíjense que el versículo refiere a los que duermen y no a los muertos, pero se refiere a los que no tienen esa esperanza, porque la esperanza de vida solo viene a través de Cristo. ¿Cuánto tiempo tenemos escuchando la palabra de Dios? Leyéndola, analizándola, escudriñándola, buscándole sentido y significado a todos los textos que nosotros leemos en la Biblia. Ahora, si nosotros los hemos oído, los hemos leído, los hemos estudiado, los hemos analizado, hemos experimentado la palabra del Señor y sobre la vida de Jesús y lo que somos capaces de lograr a través de ella, ¿cómo es que no nos entregamos entonces al Señor? Hay personas que dicen, de repente, me gustó el sermón, tuvo un mensaje importante, qué lindo predicó ese pastor o qué lindo predicó ese hermano. Pero el sermón no es para que se vea bonito, para que se sienta bonito, sino es para que transforme nuestras vidas. Aquel sermón que transforma nuestras vidas, ese es el sermón que tiene realmente importancia. No es que los otros hayan sido una pérdida de tiempo, para nada, no quiero decir eso, pero no lograron el objetivo. Pero entonces creo yo que pasan como a formar parte de esas pequeñas metas que vamos alcanzando para lograr nuestro objetivo. Yo recuerdo mis inicios, que un anciano de iglesia predicó sobre las profecías y esa prédica realmente generó un impacto tal en mi psiquis que comencé a interesarme sobre las cosas del Señor. Más por curiosidad que por otra cosa, que tengo que reconocerlo, ¿no? No me enamoré de Cristo en el momento, pero sí logró impactarme y me logró impactar de tal forma que me hizo seguir estudiando y asistiendo, lo cual a la larga transformó mi vida, porque estuve el tiempo suficiente para que el Espíritu Santo trabajara en mi vida y para que trabajara en mí y me convirtiera. Y así con el tiempo, entonces me fui enamorando de Cristo. Yo amo profundamente a quien hoy es mi esposa. Toda ella, con todas sus virtudes y con todos sus defectos. Porque aunque yo me volví loco por ella cuando la vi, no significa que yo me enamoré de ella en ese momento. Me gustó mucho físicamente y quería que fuera mía, incluso con pensamientos no tan sanos, tengo que reconocerlo, porque yo en ese momento andaba en el mundo. Lo que no sabía era que la que hoy es mi esposa ya estaba en los caminos del Señor y con paciencia me enseñó. Mami, ¿tú le puedes decir, por favor, a la niña que ganó? Gracias. Y ella con paciencia me enseñó que si yo amo, debo esperar un momento apropiado y correcto. Y en el Señor, todo tiene su momento. Eso realmente no fue fácil para mí. Pero como me fui enamorando de ella, yo esperaba con paciencia hasta que nos casamos. Y entonces pude conocer a mi esposa.
Y de alguna manera así veo yo mi relación o mi experiencia con Cristo. Lo conocí por mi esposa, a través de un anciano de iglesia. Y luego poco a poco yo me fui esforzando y me fui comprometiendo con la relación que tenía con Cristo. Hasta que llegó ese día en que me sentí enamorado del Señor. Y por eso no significa que ya yo tengo la salvación, sino que ahora con paciencia debo seguir trabajando en mi relación para llegar el día en que podré conocerlo y estar con él frente a frente y vivir esa vida en ese universo que él me ofrece. Esa es la vida que nosotros como cristianos debemos tener, una vida de sacrificio, pero con un objetivo claro, vivir el resto de nuestra eternidad con el amor de nuestras vidas, que es Cristo. Incluso yo pienso que no importa la razón por la cual nosotros decidamos buscar a Cristo. Puede ser incluso la razón equivocada, como fue mi caso. Dios trabaja de formas misteriosas. Lo importante es que lo busquemos y apreciemos ese impacto que Él tiene en nuestras vidas. En mi caso ni siquiera lo busqué, sino que por quitarme de encima la insistencia que tenía mi esposa de que fuera y que la acompañara a la iglesia, es que fui. Y pensé, voy a ir y voy a perder una mañana de mi vida y así me va a dejar tranquilo por un tiempo. Pero resulta que vean lo que conllevó esa decisión correcta por las razones equivocadas. Cristo la usó para tocar mi corazón ese día. Y estoy seguro de que esa predicación que ese día tuvo el anciano fue puesta por Jesús en su corazón, porque en ese momento era necesario que fuera tocado yo para que cambiara mi vida. Y podrán pensar, oye, qué hermano tan egocéntrico que piensa que Jesús dirigió todo un culto de toda una congregación pensando solo en mí. Pero en verdad creo que es como el Señor trabaja. Ese era mi momento. Y el Señor usó los recursos que tenía en la iglesia para que yo me sintiera bien, para que me sintiera cómodo, para que me sintiera incluso agradado con lo que escuchara. Porque en ese momento era yo quien necesitaba la atención, era quien necesitaba ser trabajado, era yo quien estaba por el camino que llevaba a la muerte. Y Cristo lo que hizo fue mostrarme el camino de la vida. Gracias a mi Señor, yo supe reconocer ese mensaje, o bueno, no puedo decir que lo reconocí, pero sí pude allegarme de una manera, porque el Señor logró tocarme de tal forma que yo seguí avanzando a pasitos de bebé, pero fui poco a poco caminando. Ahora, ¿eso significa que uno se salva inmediatamente cuando se da cuenta y reconoce la importancia de que Cristo tiene en nuestra vida? Para nada. Yo creo que ahí es cuando comienza la verdadera lucha por escapar de las garras de la muerte. Y pasará algún tiempo antes de que nuestra mente pueda contrarrestar los ataques de Satanás y pueda diferenciar lo bueno de lo malo. Es por eso que la vida del cristiano es un transitar permanente. No es solo un camino directo, es un camino con muchas bifurcaciones, donde solo uno lleva la vida y todos los demás llevan a la muerte. No es fácil, para nada fácil, pero tampoco es imposible. La muerte física que experimentamos es una experiencia realmente traumática. Es difícil de digerir. No es algo que aunque vemos todos los días, porque todos los días hay gente que se muere, es algo que no podemos manejar con facilidad cuando nos toca de cerca, cuando le toca a un ser querido. Nadie está preparado para despedir a alguien, pero tampoco estamos preparados para ser despedidos. La muerte causa tanto dolor y causa una herida tan profunda en nosotros que creo que solo se va a cerrar el día que nos encontremos con nuestro Señor. La muerte tiende a ser un misterio y las personas le temen a lo desconocido. Y es que no sabemos con exactitud qué hay de la muerte, o sea, qué hay después de la muerte. Y nuestra naturaleza es vivir. Fuimos hechos para vivir eternamente y es ahí donde vienen algunas de las mentiras de Satanás. Y es en la que el mundo ha creído y de las que se han inventado cualquier cantidad de cuentos y fábulas sobre lo que pasa después de que el cuerpo físicamente se va, de que el cuerpo muere. Pero la muerte no es la mayor tragedia de nuestras vidas. La mayor tragedia es hacerlo sin Cristo.
Así que con Biblia en mano, vamos a aprender lo que Dios espera que sepamos sobre ella. Jesús nos revela, perdón, Jesús nos revela que todos hemos de enfrentarla. No hay escape de ella, debido a que es la consecuencia del pecado y porque como todos pecamos, todos debemos enfrentarla. ¿Okay? O sea que si yo no pecara, yo no tuviera que experimentarla. No, todos debemos vivir la consecuencia del pecado. Y eso lo vemos en Romanos 5:12. Dice, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pero como Jesús nos ha prometido que juntamente con la tribulación nos va a dar la solución, así de esa forma nos muestra cuál es la solución al problema de la muerte. Y eso lo vemos en Romanos 5, del 18 al 19. Dice, así como por la transgresión de uno vino la condenación de todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justicia de vida. Porque así por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia a uno, los muchos serán constituidos justos. Ahora, ¿por qué nos cuesta tanto aceptarla? ¿Por qué nos cuesta tanto aceptar la muerte? Veamos lo que nos dice Eclesiastés 3:11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Fíjate que el versículo nos dice que ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Nosotros no entendemos ni aceptamos la muerte porque hemos sido creados para la vida. Nos aferramos a ellas con uñas y dientes porque estamos hechos para vivir y no para morir. En algunos momentos hemos visitado o hemos estado en algún cementerio y ahí vemos que yacen muchas personas, pero no solo son personas enterradas, sino que son sueños inconclusos, son proyectos sin terminar, son los corazones de unas familias enterrados junto con ese difunto. Pero sobre todo hay decisiones postergadas. Muchas de esas personas no van a ser salvas porque decidieron diferir la búsqueda de la vida a través de Cristo. No sabemos cuándo va a ser la última oportunidad que el Señor nos va a dar, porque aunque la misericordia del Señor es infinita y la palabra nos revela que siempre estará a las puertas de nuestro corazón, haciéndonos el llamado para que lo recibamos, la vida, por otro lado, no es infinita. Y las circunstancias en ella pueden acabar con nuestra posibilidad de que el Señor entre en nuestras vidas y con ellos obtener la salvación. Pensamos que tenemos tiempo porque nos sentimos bien, porque somos jóvenes o por cualquier otra excusa que querramos agregarle. Pero lo cierto es que el tiempo es lo único de lo que nunca podremos estar seguros de cuánto nos queda. Así que jugar con él es como jugar una ruleta rusa. Por eso el Señor nos aconseja que vivamos como si fuera el último día. Y no solo que vivamos a plenitud, sino que vivamos como si Él viniera esta noche. Toda nuestra actitud y la forma en cómo enfrentamos a la muerte va a depender de cómo entendamos a la muerte. Hay quienes piensan que la muerte es el final del camino. Y en función a eso es que viven sus vidas. Pero hay quienes sabemos que la muerte no es más que una pausa. Por eso decidimos vivir nuestra vida de una forma diferente, porque sabemos que es solo temporal y que nuestra vida continuará cuando nosotros resucitemos. Pero no todos vamos a resucitar. Sí, eso es cierto. Todos vamos a resucitar nuevamente. Eso es un hecho. Pero algunos resucitaremos para continuar viviendo y otros resucitarán para tener otra muerte incluso aún más tormentosa que la primera. Ahora, ¿pero qué sucede después de la muerte? Vemos muchos cuentos e historias, creencias sobre ese tema. Vemos en la historia de los egipcios que creían que la muerte era el comienzo de un peregrinaje a la inmortalidad.
Y es por eso que los faraones los enterraban con todas sus riquezas y con comida, e incluso los enterraban con su sirviente para que pudieran acompañarlo en ese camino. Y así se encontraran con los dioses y los protegieran en el camino hacia los dioses para vivir entonces donde ellos pertenecían. Pero esto no es bíblico, eso es paganismo. Y este concepto influyó en los griegos. Y estos desarrollaron otro concepto incluso sobre la muerte. Los griegos desarrollaron otro concepto sobre la muerte. Creían que bajaban al sepulcro, pero que unos iban a un lugar bueno y otros iban a un lugar malo. Además, desarrollaron una filosofía que lamentablemente se predica en algunas iglesias. Esa creencia de que de que cuando uno muere, algo sale del cuerpo y ese algo es el alma. Y algunos van al infierno, otras van al cielo, incluso hay unas que van a un lugar que se llama, que le llaman el purgatorio, para purgar alguna de sus culpas y luego poder avanzar hacia el cielo. Pero eso tampoco es bíblico, eso es filosofía griega y eso es algo que viene de Platón. Incluso hay creencias en que el alma sale del cuerpo y se dirige hacia la luz y luego reencarna en otro ser viviente. Incluso hay personas que piensan que uno se puede reencarnar en animales. Esto tampoco es bíblico. Esto son filosofías. Ahora veamos lo astuto que es el diablo. Porque miremos de dónde vienen todas esas creencias o filosofías. ¿Cuál fue la primera mentira que Satanás le dio al hombre? Que no morirás. Cuando estaban en el Edén, Satanás le dijo a Eva que si comía del fruto no moriría. Y Dios le había dicho que sí moriría. Entonces, no morirás fue el primer mensaje diabólico que Satanás le dio al hombre. Pero como esta ya es una historia vieja, una historia ya develada, es una historia muy conocida por todos, entonces veamos cómo lo han disfrazado actualmente. Cuando una persona muere, no muere realmente, porque sale de su cuerpo, el alma, y sigue viviendo. Y así que la muerte es el inicio de una nueva vida. Y hay muchos que creen que esto se repite muchas veces. ¿Ok? Que uno muere y vuelve a nacer, muere y vuelve a nacer. Y otros piensan que otro, sencillamente otro estado de la vida. Y esto sucede porque somos inmortales. Pero nosotros sabemos que la inmortalidad solo se obtiene cuando nuestro Señor Jesucristo regrese y nos transforme. De lo contrario, seguiremos muertos. Los griegos incluso pensaban que el cuerpo era la prisión del alma. Y eso tampoco es bíblico, eso sigue siendo filosofía. Ahora bien, sabemos que los griegos influyeron en las creencias de nuestro mundo occidental. Y lamentablemente en la actualidad hay muchas iglesias que predican más filosofía que lo que nos revela la Biblia. Y esto, perdón, y en esto influye mucho el concepto que se tiene de la muerte o lo que se quiere hacer creer sobre la muerte, porque eso captura la atención de las personas. Y como las personas quieren vivir y le temen a la muerte, están dispuestas a dejarse influenciar con cualquier doctrina, por absurda que ésta sea, porque eso les brinda de alguna forma tranquilidad sobre el hecho de que van a seguir viviendo. ¿Cómo se hace creer que las almas salen del cuerpo? A ver, o sea, como la gente cree que el alma sale del cuerpo, ¿verdad? Entonces debe estar en algún lugar. Así que el espiritismo nace con la intención de contactar esas almas. Pero sabemos también a través de la palabra que no está bien para Dios. Y nos dice que es abominación ante sus ojos, porque no hablamos con nuestras personas queridas, sino que hablamos con demonios. Veamos lo que nos dice Deuteronomio 18, del 10 al 12. Dice, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo por fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni que consulte a los muertos, porque es abominación para Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. ¿Ustedes recuerdan la historia de Saúl?
Lo vemos en Primera de Samuel 28, del 3 al 25. Saúl sintió gran temor cuando los filisteos vinieron a pelear contra los israelitas. Ya para ese momento Samuel había muerto y Saúl no encontraba respuesta en Dios, ni de forma directa, ni en sueños, ni a través de los profetas. Así que entonces, ¿qué decidió? Decidió buscar una divina, una espiritista para que invocara el espíritu de Samuel. Y como se ve en Primera de Samuel 28:13, la mujer le decía que veía de los espíritus que salían, que subían de la tierra. Pero ¿cómo que subían? Yo no sabía que el cielo estuviera debajo de la tierra. Pero lo que sí sabemos es que las prisiones de los demonios están debajo de la tierra. Así que saquen sus propias conclusiones de qué es lo que subía. Para entender la muerte, yo creo que nosotros primero debemos entender la vida. Y hay diferencias entre lo que se muestra en la Biblia y lo que se nos dice a través de la filosofía. La filosofía nos dice que el ser humano tiene un alma. Por tanto, cuando muere, el alma sale. Pero la Biblia nos dice que el ser humano es un alma. Porque por lo que cuando una persona muere, no hay nada que salga de ella, porque nosotros somos el alma. Nosotros vemos en Génesis 2:7 que dice, entonces Jehová Dios forma al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Dios formó al hombre del polvo de la tierra, el cuerpo, y sopló en él aliento de vida, el espíritu, y pasó a ser entonces un ser viviente. Esa palabra alma viene del hebreo nefesh, que significa vida, persona, ser vivo. La palabra espíritu viene del hebreo ruah, que es el aliento o vida. Entonces Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en él el ruah, ese aliento de vida, y pasó a ser lo que se llama un nefesh, un ser viviente. Hay que tener presente en el contexto histórico en el que fue escrito la Biblia. Los hebreos hablaban de un alma porque ellos se consideraban un alma viviente, pero en nuestro contexto cultural occidental, un alma es algo que compone al ser viviente. Es decir, es la unión de un cuerpo con un espíritu. Por tanto, lo vemos como dos entes diferentes y cuando mueren, pues ciertamente se separan y por eso tendemos a pensar que el alma sale, ¿ve? Y cuando sale debe ir a algún lado, pero ya sabemos que eso es filosofía, eso no es bíblico. Veamos lo que dice Eclesiastés 12:7. Dice, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. En este concepto, si el alma de un pecador sale del cuerpo y debe de regresar a Dios, ¿cómo puede volver un espíritu inmundo a Dios? Nadie impuro sobrevivirá y Dios no tolera la inmundicia en su presencia. Por tanto, si una persona no fuera salva, no podría volver ese espíritu a Dios. Pero la Biblia nos dice que todo el espíritu que sale vuelve a Dios quien lo dio. Imaginen una bombilla de esas de luz y la electricidad. Ambos juntos generan la luz. Pero si quitamos la bombilla o quitamos la electricidad, pues no va a haber luz. Pero entonces, ¿qué pasa con la luz? ¿Se transforma en otra cosa? No. Sencillamente no hay. No existe. Porque no están los componentes que la producen. Lo mismo ocurre con las personas. Cuando hay un cuerpo y el soplo de vida de Dios, que es el espíritu, entonces existe un alma viviente, existe un ser humano. Pero si estas no están juntas, no hay nada. No se transforma en nada, simplemente no existe. Hay una ley que nos dice que la electricidad no se crea ni se destruye, sino que simplemente se transforma. Y eso ocurre con el espíritu. No significa que como eh, no significa que como la electricidad existe, entonces va a haber luz. No, la electricidad existe. El Espíritu de Dios existe, pero no significa que nosotros por eso tengamos vida. Es como un carro que tiene un motor y la gasolina lo hace funcionar. Y juntos hacen que el vehículo
¿ok? Nos transporte de un sitio a otro, pero sin la gasolina, el motor no sirve de nada, no, no es más sino que un montón de metal. Pero aunque la gasolina por sí sola no hace nada, pues sí puede tener otras funciones. Ahora, el Señor nos dice que todas las armas pertenecen a Él y que la justicia o injusticia de una persona es propia y no puede ser heredada, ni nadie pagará por los pecados de los demás. Podremos vivir con las consecuencias que eso ocasiona. Puede que eso nos toque, pero no será nuestra culpa. Eso lo podemos ver también en Ezequiel 18 del 4 y Ezequiel 18, 20. Dice, he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. Fíjense lo peligroso de ese concepto que dice que mi alma puede ir a un purgatorio. Y luego, si alguien paga o reza en mi favor, yo podré salir de ahí y avanzar al cielo, al paraíso. Entonces, ¿para qué tendría yo que preocuparme por lo que haga ahora? ¿Para qué tendría que arrepentirme? Yo podría dejar aquí un ejército de personas contratadas para que rezaran por mí una vez que yo muera. Y sin importar lo que yo haya hecho, pues voy a avanzar en mi camino hacia el cielo. Si la salvación no depende de mí, sino que otros pueden salvarme aunque yo haya muerto, pues no tiene mucho sentido que yo me preocupe de eso ahora. De igual forma sería que yo tuviera que responder por alguien más o por lo que alguien más haya hecho. Así sea mi responsabilidad esa persona, por decir mi hijo o mis padres cuando ya están mayores. Pero la verdad es que la salvación depende de una decisión, depende de aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador y vivir una vida conforme a sus estándares, a su ley. Y es una decisión personal, individual. Cuando nosotros aceptamos la filosofía por encima de la palabra de Dios, damos cabida a cualquier cantidad de fundamentos que no son bíblicos. Veamos también lo que nos dice en 1 Corintios 15, del 51 al 53. Dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojo, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces, si la inmortalidad existirá solo cuando Cristo venga y nos transforme, y no antes, entonces, ¿de dónde sacan eso de que algo sale de nuestro cuerpo y sigue viviendo? Debemos tener mucho cuidado de no confundir las enseñanzas bíblicas, que son palabras de Dios, con enseñanzas filosóficas, que son palabras de hombres y provienen de Satanás. Recuerden que Satanás es un experto en tergiversar las cosas y mezcla la verdad con la mentira y de una forma tan sutil que a veces es imperceptible para nosotros. Y es solo por la gracia de Dios que nosotros vamos a poder darnos cuenta y que vamos a poder entender la diferencia. Ahora me pregunto, si cuando una persona muere y ha sido salva y va al cielo, es decir, que su alma sale del cuerpo y avanza a esa mejor vida y ya está en el cielo, entonces cuando Cristo venga en su segunda venida, ¿a quién viene a buscar si ya todos están en el cielo? Eso no tiene sentido, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué pasa cuando uno muere? Ilustrémonos en la historia de Lázaro. Y eso está en Juan 11. En ella vemos cuando las hermanas de Lázaro, que eran María y Marta, mandan a avisarle a Jesús que Lázaro, su hermano, estaba muriendo porque estaba enfermo.
Y Jesús, cuando escuchó la noticia, se quedó aún 2 días más donde él estaba con sus apóstoles, porque dijo que esa enfermedad no era para muerte, sino era para glorificar al Hijo de Dios a través de ella. Luego comunicó a los apóstoles que regresaría a Judea porque Lázaro dormía e iba a despertarle. Y pensaron los apóstoles que si dormía en un sueño, bueno, Jesús, ellos podrían despertarlo. Pero Jesús se refería a la muerte de Lázaro. Y entonces al ver que no entendían y que se preocupaban ellos por la seguridad de Jesús porque querían apedrearlo, le dijo claramente en palabras que ellos entendieran, Lázaro ha muerto. Cuando Jesús llegó, ya Lázaro estaba en el sepulcro, yacía en el sepulcro ya hace 4 días. Marta, la hermana, salió al encuentro de Jesús antes de que entrara a la ciudad y de alguna forma le recriminó, pero aunque de buena manera, ¿no? Diciéndole, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Mas también sé que todo lo que pidas a Dios, Él te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y Marta le contestó que ella sabía que resucitaría en el día postrero, en el día final. Y Cristo le replicó que Él era la resurrección y la vida, y que aquel que creyera en Él, aunque estuviera muerto, vivirá y que no moriría eternamente. Luego le avisaron a María que Jesús le llamaba, así que también se apresuró hasta donde se encontraba Jesús, y cuando Jesús vio a María lloró con ella y le preguntó que dónde estaba Lázaro. Así que lo llevaron a su sepulcro. Cuando llegaron al sitio, les pidió que quitaran la piedra que estaba tapando la entrada de la cueva donde estaba enterrado. Marta le advirtió al Señor que ya tenía 4 días ahí, que podría estar hediondo ya. Y Jesús le replicó, le dijo, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Así que levantando los ojos hacia el cielo y agradeciéndole a Dios, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Eso lo vemos en Juan 11:43. Y el que había muerto salió con sus vendas que lo cubrían. Así que el Señor le pidió a los demás que se las quitaran y que lo dejaran ir. Esta es la enseñanza que Jesús nos da sobre la muerte, que es como un sueño. Cuando dormimos, al igual que cuando morimos, estamos en un estado de inconsciencia. Así que nada se sabe. Y eso se nos declara en Eclesiastés 9, 5 y 6, que nos dice que porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace bajo el sol. Por tanto, el Señor nos dice que será como un abrir y un cerrar de ojos el tránsito por la primera muerte, porque no importa cuánto tiempo haya pasado desde que morimos hasta que regrese Jesús, en ese estado de inconsciencia, para nosotros no ha pasado tiempo, porque no se tiene noción de ello. Es como cuando nosotros nos acostamos a dormir en la noche y amanecemos en la mañana. Para nosotros fue así, de un instante, pero posiblemente han pasado hasta 8 horas. Así va a ser la muerte, esta primera muerte. No nos daremos cuenta de lo que pasó hasta que nos despertemos nuevamente cuando Jesús nos llame a la resurrección. Fíjense que cuando Jesús regresa a Lázaro a la vida, lo llama desde donde está y le dice, ven fuera, que para que saliera de la cueva, y no le dice, Lázaro, baja, o Lázaro, sube, ¿ok? Sino que le dice, ven, de donde estaba, desde la cueva. Cristo usó muchas metáforas para revelarnos misterios y secretos que estaban, hasta ese momento estaban escondidos o eran desconocidos o habían sido malentendidos. Sabemos que el infierno no será eterno, pero si no existen almas sufriendo en este momento, entonces ¿por qué contó Jesús la parábola del hombre rico y Lázaro? Que eran dos personas que cuando murieron uno fue a la gloria y el otro fue al tormento. Esta parábola la vemos en Lucas 16.
Pero incluso desde Lucas 15 viene ya Jesús contando diferentes parábolas. Y una parábola no es más que un relato corto, es una forma de una historia sencilla que puede ser real o inventada, mediante la cual se enseña una lección. Entonces, la intención de Jesús con sus parábolas era darnos una lección de vida, más allá del relato en sí. Jesús utilizaba este método porque con ella captaba el interés y la atención de las personas. Pero debemos estar claros que más allá de lo que se dice en la historia, lo importante no es lo que se relata, sino la enseñanza que deja. Ejemplo de ello, la parábola del buen sembrador. No tiene importancia la semilla, la cantidad de pájaros que vinieron y se la comieron, sino lo que nos indica es que no todos son receptivos a la palabra de la misma forma. O la parábola del rey que invitó a las bodas de su hijo, donde Jesús no, lo que nos quiere decir es que hay gente que se va a atrever a rechazar la invitación del Rey de Reyes. Ahora, si nosotros tomáramos esta palabra de forma literal, la de Lázaro y la del hombre rico y Lázaro, la del mendigo, vemos que el pobre Lázaro fue al cielo porque la pasó muy mal en la tierra y no porque se haya arrepentido. Al igual que el rico no fue fue al infierno por haberla pasado muy bien. Ahora, esto es un concepto bíblico. Nosotros sabemos que no. Leemos, leemos que en la parábola dice que Lázaro veía al rico sufriendo y atormentado, y el rico veía a Lázaro en el cielo. Eso quiere decir entonces que estaremos nosotros en el cielo viendo cómo sufren eternamente aquellas personas que no lograron la salvación. ¿Eso sería acaso para nosotros una eternidad maravillosa? Imagínense estar nosotros en el cielo y ver ahí a un familiar nuestro o a un hijo que no logró, no logró la salvación. ¿Cómo podremos no sufrir nosotros por ello? Ahora, la palabra nos dice que no habrá sufrimiento, que no habrá dolor, que no habrá angustia. Pero entonces, ¿nos hará Dios insensibles al sufrimiento de los demás? No tiene sentido, ¿verdad? O sea que esto no es lo que se quiere con la historia. También vemos que el rico le dice que con su dedo toque su lengua para refrescarla. Pero si nosotros creemos que entonces que el espíritu sale del cuerpo y se va y el espíritu queda, entonces ¿cuál dedo y de cuál lengua estamos hablando? Supuestamente se sale el alma y el cuerpo queda atrás, entonces es solo un espíritu. Entonces esta parábola no refiere al estado de los muertos, sino que cuando morimos refiere a nuestro destino, a que nuestro destino queda sellado y no podemos pasar de un sitio a otro, sino que obtendremos lo que merecemos. También refiere a que no porque tengamos privilegios como los que gozaba de repente el pueblo de Israel, vamos a ser nosotros salvos. Más que aquellos incluso que no son tan afortunados como los gentiles, ellos también podrán alcanzarla. La muerte es solo un estado de espera, es solo un proceso de inconsciencia. Y cuando logramos entenderlo, podemos manejar la muerte de una manera diferente. Yo lo veo con las muertes de mis padres y de mi hermano. Cuando mi mamá murió, yo sufrí muchísimo. Entré en un estado de que no hice lo suficiente por ella, de que pude haber hecho mucho más, de que pude haberle dado más cariño, más amor, y me atormentaba las veces que yo recordaba cuando fui respetuoso, cuando la hice sufrir, lloraba mucho, e incluso cuando en los momentos en los que no lloraba, me sentía frustrado, me sentía con rabia y tenía muchos sentimientos encontrados que son como difíciles de expresar, de explicarlos. A mí me atormentaba el hecho de que hubiésemos cambiado el día de irla a buscar al hospital cuando le iban a dar de alta, porque preferimos quedarnos viendo un juego de fútbol, porque ella ya estaba bien y ese día le iban a dar de alta, o sea que ya estaba bien, no había problema, o sea que la fuera a buscar hoy en la noche o mañana en la mañana,
era lo mismo. Pero resulta que mi mamá murió esa noche. El día que yo esperaba verla, nunca llegó. Y cuando la vi nuevamente, ella estaba en la morgue, envuelta en unas sábanas, y ya no pude decirle lo que sentía, ni que lamentaba no haber ido el día anterior, que podía haberle dado importancia, la importancia que ella tenía en mi vida. Tanto fue que mi esposa es testigo de cómo yo me atormentaba y no podía estar tranquilo. Sentía que me enfermaba, hasta que un día tuve un sueño donde pude verla. Y fue un sueño tan real de lo que viví con ella en ese sueño, que siento que de alguna forma el Señor me dio ese momento para que mi alma tuviera paz, porque ya habían pasado 2 meses y yo no lograba calmarme. Y fue cuando yo desperté de ese sueño, porque yo sabía que era un sueño, porque cuando me desperté yo sabía que estaba soñando, pero yo logré despertarme diferente. Claro, yo para aquel entonces yo no había recibido la palabra y ciertamente no conocía a Jesús como lo conozco hoy y entiendo un poco más de su doctrina. Pero ahora, ya habiendo conocido a Jesús y sabiendo lo que significa esta muerte que nosotros experimentamos, me ha tocado vivir la muerte de mi papá y de mi hermano mayor. Y aunque los extraño y ciertamente sé que pude haber hecho más con ellos, pude haber compartido más cosas con ellos, no me siento tan triste. O sea, yo los extraño, ¿ok? Y me gustaría verlos físicamente otra vez, pero entiendo que están dormidos y próximamente voy a poder verlos nuevamente. Solo me preocupa que alguno de nosotros no haya podido alcanzar la salvación. Pero confío en nuestro Señor Jesucristo, confío en su justicia, confío en su veredicto y sé que ahí estaremos quienes merezcamos estarlo. Y quitará de nosotros cualquier recuerdo doloroso si alguno no lo lograre. Pero mientras siga acá, mantengo mis esperanzas vivas en que sí lo logramos y que pronto nos veremos y que pronto vamos a poder compartir muchas cosas y haciendo seres perfectos. Que la muerte es un estado de inconsciencia, pero es un estado de inconsciencia temporal. Es la segunda muerte a la que nosotros debemos temer, por la que debemos preocuparnos. Todos resucitaremos. De eso no debemos preocuparnos. Póngale la firma a eso. Eso es tan verdadero como la existencia del mismo Dios. Pero habremos quienes resucitaremos en la segunda venida de Cristo y lo veamos en las nubes de los cielos, abriéndonos los brazos y llamándonos, y habrá quienes los verán cuando regrese con la santa ciudad. Y si despiertan viendo la santa ciudad bajar de los cielos junto al Señor, entonces teman, porque sufrirán la segunda muerte. Y perdónenme que yo no me incluya en ese grupo, pero en realidad tengo mis esfuerzos y mis objetivos centrados en pertenecer a la primera resurrección. Esa segunda muerte refiere a la exterminación definitiva. Desaparecerán de toda existencia, pero sin antes reconocer por qué no lograron estar ahí y experimentar el sufrimiento de haberlo hecho. No está claro cómo será ese sufrimiento, pero lo que sí está claro es que no será eterno, porque Dios nos asegura que la maldad será eliminada del universo y solo habrá felicidad y fidelidad. Tenemos una sola oportunidad, ¿ok? Para lograr todo por cuanto hemos luchado, todo por cuanto deseamos. Personalmente deseo vivir una vida perfecta, llena de amor, de felicidad, sin sufrimientos, sin enfermedades, donde exista respeto entre los unos y los otros y al lado de mi Creador, al lado de mi Señor. Me encantaría conocer los secretos del universo, ver las maravillas creadas por el Señor, conocer el cielo, ver la nueva tierra que Dios creará para nosotros, que se dicen que habrán maravillas que ni siquiera nuestras mentes puedan imaginar. Así que tengamos la confianza en el Señor y sepamos que despertaremos sin darnos cuenta de lo que nos pasó
Y lo haremos para vivir una vida perfecta en compañía, no solo de nuestros seres queridos, sino que ahora todos los seres del universo serán nuestros seres queridos y nosotros los de ellos. Además que estaremos con nuestro Señor Jesucristo. Imagínense que el infierno existiera por siempre y no importa dónde estuviéramos o lo que estuviéramos haciendo, sabríamos que habría millones de personas sufriendo constantemente. Y si Dios nos escondiera eso a nosotros una vez que estemos en el cielo, quiere decir que sería un mentiroso y que se gozaría del sufrimiento. Por tanto, nosotros sabemos que eso no es verdad. Eso no va a ser así. En una oportunidad hubo un piloto de Jordania que fue capturado por un grupo islámico, el ISIS. Ellos lo encerraron en una jaula y lo rociaron con gasolina y lo filmaron y transmitieron al mundo mientras moría quemándose vivo. Todos concordaron, todas las personas en el mundo concordaron que era probablemente lo más bajo y lo más cruel que se pudiera hacer. Pero muchos asienten que esto es lo que Dios nos ofrece hacer si nosotros no le seguimos. Y esto lamentable lo enseña alguna doctrina, pero esto no es lo que nos enseña la palabra del Señor. El Señor promete acabar con la maldad y nos dice que pisaremos el hollín de sus cenizas, de los malvados, de los impíos. ¿Ok? Ciertamente cada persona sufrirá de acuerdo a lo que haga. Porque imaginen que alguien que no fue una mala persona, pero decidió, conociendo la verdad, no aceptar a Cristo. Simplemente decidió vivir su vida para sí mismo, pero tampoco sin hacerle mal a nadie. Nosotros sabemos que esa persona no se salvará, pero debería ser atormentada de igual forma que otro que fue atroz y cometió cualquier cantidad de aberraciones contra Dios y contra el mundo. Entonces, veamos lo que nos dice Malaquías 4, 1, 3. Dice, porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrán los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama, nada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. También sabemos que todos los días mueren personas. ¿Cómo podría ser justo que una persona que murió hace miles de años estuviera sufriendo en el infierno atormentado por miles de años, mientras que otro que hizo lo mismo o a lo mejor cosas peores, muriera el día justo antes de que Cristo viniera, que Cristo regresara a la tierra? Entonces solo sufriría un día en el infierno por todo lo que hizo. O sea, la justicia es igual para todos y el Señor promete que cada uno recibirá lo que merece, como nos lo dice en Romanos 2:6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces todos resucitarán el mismo día para recibir lo que merecen y es ahí cuando recibirán su castigo hasta que sean exterminados. Así que hermanos, no le tengamos miedo a la muerte. Entendamos que es un proceso de la vida y solo una transición hacia una vida mejor. Pongamos nuestra fe en Jesucristo y dejemos que nos guíe por el sendero que nos lleva a la salvación. Y así podremos despertar para inmortalidad y no despertar para muerte y sufrimientos. Que la paz y las bendiciones del Señor estén siempre con todos nosotros. Es mi deseo en oración. Amén.